La chispa que encendería este barril de pólvora provino de Estados Unidos, cuando se anunció que se realizarían pruebas nucleares en una isla cerca de Alaska. Las pruebas subterráneas se llevarían a cabo en una falla sísmica, con los riesgos de provocar terremotos o tsunamis. Por su situación geográfica, Vancouver estaba en la primera fila. Las demostraciones se multiplicaron. Estaban ahí porque creían que la carrera armamentista nuclear era una locura y debían detenerla. Estábamos enojados, ¿saben? Bueno, ellos estaban haciendo todo esto. No íbamos a permitirlo, es una locura. Un grupo peculiar se formó bajo el liderazgo de Irving Stowe, un abogado estadounidense que se había convertido en cuáquero, y Jim Bollen, un antiguo ingeniero militar que había renunciado. Los ecologistas se unieron a estos militantes pacifistas y la asociación de las dos ramas llevó a la creación de un nuevo movimiento. Greenpeace nació en dos lugares. Uno fue en la casa de los Stowe y el otro fue en el sótano de la iglesia unitaria. Al final de la reunión, Irving Stowe siempre decía paz. Y al final de una reunión yo dije que esa paz sea verde. En ese momento pensé que era ridículo, no tenía sentido para mí. Al día siguiente, Bill dijo que mi padre lo llamó y le dijo, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste. El movimiento por la paz y el medio ambiente, esto los une. En la siguiente reunión, él llegó diciendo, eso es lo que debemos de usar. Ese será el nombre de la organización ahora. Greenpeace nació y en ese momento no asustaba a nadie. Detener las pruebas nucleares estadounidenses en Amchitka parecía un proyecto ambicioso. Intentábamos descubrir cómo llamar la atención de los medios, porque nos dimos cuenta de que sin ellos solo éramos un grupo de personas y en ese punto no teníamos recursos. Decidieron rentar un barco para ir al área. Pero ¿quién estaría tan loco como para llevar a un grupo de hippies a navegar en la costa de Alaska? Al final encontraron a John Cormack y su bote Phyllis Cormack. Necesitábamos $10,000 para rentarlo. No puedes conseguir tanto vendiendo botones. Se organizó un concierto en beneficio de Greenpeace, reuniendo a un público de 10,000 personas. Se recaudó suficiente dinero para rentar el barco. El Phyllis Cormack era de hecho una vieja barcaza pesquera, no adecuada para esta aventura. Pero era la era del optimismo. El proyecto llegó a los titulares y apareció un rostro nuevo en los televisores. La locura es tan evidente que es un área lógica que hay que atacar, porque dos clases de locura se unen ahí. Está la locura de la Guerra Fría y la de contaminemos. No importa, lo que realmente importa es ganar dinero, y si están las dos, las atacamos a ambas. En septiembre de 1971, el Phyllis Cormack zarpó para retar al poder de Estados Unidos. 12 personas iban a bordo, no completamente conscientes de los peligros reales ni seguros de los resultados. Pero desde ese primer viaje, los principios fundamentales de Greenpeace se definieron. El primero se basaba en un concepto de la religión cuáquera. Irving Stowe viene de una tradición cuáquera. Y en esa tradición uno es testigo de eventos. Y si eso es todo lo que puedes hacer, has hecho algo muy importante. La palabra clave o lo importante es ser testigo. La idea es que al realizar acciones opuestas a las acciones de un gobierno, que es un poco ético e inmoral, al ponerte en la línea, arriesgando ir a prisión o que te maten, obtienes la atención de las personas. Ser testigo de algo oculto de nosotros y usar a los medios con ese propósito es el segundo principio de Greenpeace. A bordo del Phyllis Cormack había algunos reporteros. Ben Metcalf reportó la aventura por Radio-Canadá. Bob Hunter escribió para El Sol de Vancouver. Era una persona excepcional y se convirtió en el primer presidente de Greenpeace. Bob Hunter tenía la habilidad de inspirar a las personas y eso es muy importante. Era un líder nato. Era como el filósofo de la organización, pero en definitiva era un visionario real para el movimiento por el medio ambiente en general.
Hunter enviaba su columna todos los días. Él quería mantener al público interesado en este viaje increíble. Llevábamos a los medios con nosotros en las campañas. De hecho, nos convertíamos en los medios si era necesario. Soy Ben Metcalf, a bordo del Greenpeace, reportando para Radio Noticias. El Greenpeace lleva en el mar un mes en su viaje de protesta contra las pruebas de bombas de hidrógeno de Estados Unidos en Amchitka. Recuerdo las transmisiones de Greenpeace como algo electrificante. La voz de Ben Metcalf tenía tronidos por la estática. A veces era difícil entenderle. Se escuchaban las olas en el fondo. En tierra, había toda una organización enviando las noticias que llegaban del barco. Soy Dorothy Metcalf de Greenpeace en tierra. Sí, un momento, por favor. Encenderé la grabadora. Diseñé mi propio trabajo sabiendo cómo se mueven las noticias y lo que necesitan los medios. Hice una lista de estaciones de radio en Vancouver, además de las agencias de noticias, tanto nacionales como internacionales. La belleza, lo brillante de Greenpeace es que ha tomado la idea de ser testigo y la ha usado para capturar los ojos de los medios. Pero los estadounidenses pospusieron la fecha de las pruebas nucleares. Comenzaron a haber dudas. ¿Seguimos? ¿Retrocedemos? ¿Cómo será el clima? ¿Podemos sobrevivir ahí? ¿Sabes cómo lo van a interpretar los medios? ¿Qué es lo que importa que el mundo sepa? En el Golfo de Alaska, el mar embraveció por las tormentas. Después de otra postergación, tras un viaje de más de un mes, la tripulación decidió volver a casa por una mayoría de 7 contra 5 votos. Tuvieron que volver porque la barcaza pesquera no lo habría logrado. Estábamos decepcionados y enojados. Había muchos gritos y hablamos sin fin al respecto. Volvieron a puerto tras 45 días en el mar. Detrás de las sonrisas había amargura y un sentimiento de fracaso. Jim Bollen sugirió deshacer el movimiento. Bob Hunter lo disuadió. Había logrado crear un evento mediático. El método Greenpeace había sido definido y pronto vieron que tenían razón. Estados Unidos lanzó su bomba en noviembre de 1971. Se suponía que habría 5 pruebas más. Pero Nixon decidió ponerle fin a la campaña. Llegamos a la Polinesia Francesa. La lucha de Greenpeace continuaría. No se concentraba solo en su vecino americano, sino en todo el mundo. La ecología mira la Tierra como una unidad, un mundo sin fronteras. Ese es otro de los principios fundamentales de Greenpeace, completamente nuevo en ese tiempo. Poco después de eso, los franceses anunciaron que harían pruebas atmosféricas en el Pacífico del Sur, lo cual llamó la atención del grupo de Greenpeace. ¿Qué hacer? Y Ben Metcalf dijo, esta vez llamaré a la posta de Wellington y les diré que necesitamos un bote y un capitán. Casi de inmediato respondieron. David McTaggart respondió al llamado. Con apariencia de pirata, el hombre de negocios canadiense disfrutaba de un retiro prematuro a sus 40 años en un yate en Nueva Zelanda. Vio el mapa, una zona prohibida alrededor del atolón de Mururoa en aguas internacionales, en donde el gobierno decía, no pueden navegar. Eso lo hizo enojar más. Se enojó mucho, ofendió su sentido de libertad. Y eso es lo que lo hizo decir, sí, iré en esta misión. De hecho, navegó en su pequeño bote a una zona de pruebas nucleares sin saber si la bomba sería lanzada o no. Y retó a una de las fuerzas militares más grandes del planeta. McTaggart llegó al atolón de Mururoa después de navegar 4.700 kilómetros.
Acababa de entrar en la zona prohibida cuando una unidad naval abordó su yate. Contrario a las declaraciones del ejército francés, McTaggart fue golpeado y lastimaron su ojo. Estas fotografías tomadas por un miembro de la tripulación se han difundido e hicieron a McTaggart famoso alrededor del mundo. El ejército francés creyó que dado que el atolón de Mururoa era remoto, eso los protegería de la atención de los medios. Se equivocaron. El silencio ya no reinaba en el atolón del Pacífico. Un año después, Francia decidió detener las pruebas nucleares atmosféricas.